No todas las tormentas llegan a perturbar tu vida, algunas llegan a despejar tu camino. Primero que todo, presentar un cordial saludo a los hermanos de la Iglesia Internacional Chaimo y a las personas que en este momento se encuentran conectadas. Darle gracias al Padre Celestial porque me ha permitido transmitir o enviar este mensaje tan importante como es el de las tormentas, el de las dificultades que se nos presentan en la vida. Quiero primero que todo hacerles una invitación y es el que no nos alejemos de nuestro Dios, que confiemos en Él, que en Él siempre vamos a encontrar compañía, vamos a encontrar refugio, vamos a encontrar fortaleza, porque Él es grande y Él es todopoderoso. Solo en Él encontramos, porque con Él todo, sin Él nada. Nosotros somos como los niños cuando se dirigen a los brazos de su padre, que se van a sentir seguros porque Él los va a recibir con amor, los va a recibir con afecto, los va a recibir con mucho cariño, y así sentimos que somos con nuestro Padre Celestial. Ahora preguntémonos lo siguiente: ¿quién en la vida no ha tenido que pasar por dificultades? ¿Quién no ha tenido que pasar por tribulaciones? De pronto son unos más grandes que otros, que a esto es lo que le podemos llamar tormentas. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Porque bien por algún lado tenemos razones que no son muy favorables, que no halagan. Tenemos el diagnóstico de personas queridas, tenemos personas que tienen que enfrentar la situación de un accidente, el desprecio de sus hijos, el desamor de las personas que más quieren, las decisiones erradas que toman, la rebeldía, la desunión en la familia, desastres en la familia, en fin, muchas cosas. Cada uno, aquí podemos mencionar muchas situaciones, pero estas son suficientes para decir que todos hemos tenido que pasar por situaciones duras. Pero que si estamos tomados de la mano de Dios, vamos a poder ser victoriosos, vamos a estar seguros de que Él nos saca en victoria, porque Él no permite que sus hijos desfallezcan, que no permite que sus hijos sufran más de lo que no necesitan. Bueno, y podríamos considerar aquí que hay tres generadores de estas tormentas: uno por la parte humana, otro por Satanás y otro por el cielo. Y voy a poner a la luz de la palabra unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, en la parte humana quiero que veamos segunda de Samuel 11 del 1 al 2, que dice así: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba por la terraza de la casa real, y vio desde allí a una mujer que estaba bañándose. Por cierto, era muy bella. Aquí David generó su propia tormenta. ¿Por qué decimos que David generó su propia tormenta? Primero, él se quedó en Jerusalén cuando, siendo el rey, debió haber salido a luchar con el ejército, hombro a hombro, a guerrear, pero él se quedó en Jerusalén. Segundo, por la tentación que tuvo cuando ve a la mujer, que lo hace caer en pecado. Entonces ahí, por eso David fue el que generó su tormenta. Pero a pesar de todo esto, David oró y se aferró a Dios, y Dios lo siguió fortaleciendo. Entonces muchas veces tomamos decisiones equivocadas, pero Dios está ahí con nosotros. Qué maravilloso. Por el lado de Satanás vemos el ejemplo de Job, cuando él consideró y cuestionaba a Dios que por qué Job tenía tantas bendiciones, o que si él creía que él lo hacía sin ningún interés.
que le quitara todo y vería que lo maldecían. Y Dios permitió eso. Dios permitió que él sufriera. Pero hubo algo que en David no se perdió, que es la fe. Él siempre mantuvo esa fe y él siempre se aferró, y aunque a veces decía, Señor, ¿por qué permite que me suceda esto? Él siempre mantuvo la fe, y esa es la que nosotros debemos mantener siempre. La tormenta generada por el Señor. Vemos el caso de Jonás, un ejemplo claro, concreto, cuando el Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive, le da una misión especial, y él, en lugar de obedecer, toma un barco y se va para un lugar diferente huyendo. Viene una tormenta en el mar, es arrebatado por el mar y viene un pez y se lo devora. Con esto él nos quiere mostrar y nos quiere dar una enseñanza que espero que nosotros la tengamos en cuenta, y es que nosotros no debemos ir en contra de la voluntad de nuestro Padre. Dios tiene una voluntad soberana, tiene una voluntad para cada uno de sus hijos, hay una voluntad específica para sus hijos, entonces siempre debemos obedecer. Ahora veamos qué nos dice el pastor Adrián Roger en su prédica, cómo enfrentar las tormentas. Él nos habla de que las tormentas, de que el amor de Dios es muy grande y que siempre debemos estar en su presencia y que siempre debemos tener en cuenta las indicaciones de Él. Y tenemos aquí 3 aspectos sobre ellas, que son: ¿de dónde provienen las tormentas? Siempre tiene que haber una razón. Para cuando hay una tormenta es porque hay una razón. Segundo, ¿cómo enfrentar esas tormentas? ¿Cuál es la reacción en el bueno, en el malo, en el creyente, en el no creyente, en el piadoso, en el ateo? Y tercero, el resultado de la tormenta. ¿Cómo enfrentar las tormentas en la vida? En Hechos 27, él nos describe cómo la iglesia primitiva se extendió, y además nos menciona los viajes misioneros del apóstol Pablo y cómo éste enfrentó la tormenta que se le vino encima durante este viaje. Un viaje que por demás no era un viaje de placer ni de deleite, era un viaje donde él iba preso, y donde él de preso pasó a ser como el carcelero. ¿Por qué? Porque él de cada oportunidad, él veía oportunidad en cada dificultad, y aplicaba la palabra de Dios, la cual lo llevaba en triunfo en Cristo Jesús. Cosa que nosotros no hacemos, al contrario, nosotros nos vemos en medio de una tormenta por cualquier problema, y lo que hacemos es buscar solución en cosas vanas, en cosas mundanas, sabiendo que tenemos la solución en nuestras manos, que es la oración, la palabra y la fe en nuestro Padre Celestial. La fe, vemos como en Hechos 27-25 Pablo les dice a los viajeros de esta embarcación: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Como nos enseña este versículo, debemos confiar en Dios, pero confiar plenamente, sin duda alguna, que el Señor nos saca adelante de cualquier tormenta, por grande que sea. No debemos refugiarnos en cosas del mundo, como el vicio, el alcohol, la fornicación. Estas cosas, en vez de sacarnos a flote, de sacarnos en victoria, lo que hace es cada día nos hunden más, nos ahogan. Ningún ser humano está libre de enfrentar tormentas debido a un mal liderazgo. Este mal liderazgo muchas veces, porque el líder que tenemos está aferrado a las cosas del mundo y no tiene a Dios en su corazón, no busca de la palabra, no busca de la oración. Entonces, así como él va mal, va a hundir a los que van junto a él, a los que van con él, a los que se pegan. ¿Ya? Ahora bien, miremos los resultados de la tormenta.
vayamos, esto está basado en el texto o en el pasaje bíblico tomado por el pastor Adrián Roger, que es Hechos 27. Entonces vamos a Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, de tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿En dónde vivía el César? El César vivía en Roma, ¿verdad? ¿Quién era el César? Porque él habla de ir al César. ¿Quién era el César? El emperador romano. ¿Hacia dónde se dirigía Dios con Pablo? Hacia Roma. ¿Y por qué se dirigía hacia Roma? Sencillamente porque Dios tenía un plan con él y así mismo lo tiene con cada uno de nosotros. Él siempre